Buenas tardes, soy la pastora Lourdes Miranda de Iglesia Tierra Fértil en Pachuca, Hidalgo, y les doy la bienvenida a este canal y le pido a Dios que este tiempo sea de bendición para cada uno de ustedes. Y ahora les voy a dar el título de este mensaje. Es Vivir por Fe. Y les pido que vayamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante y necesario es oír la palabra de Dios. El poder que puede tener al escucharla. Pues por medio de su palabra, Dios nos habla. Por medio de su palabra, Él toca nuestro corazón y produce la fe. Dice en el libro de Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta historia es increíble. ¿Qué hizo posible su sanidad? La fe. Así es, hermanos, la fe. Y podrán decir algunos, ¿y nosotros qué podremos hacer? Pues ya no podemos tocar el manto de Jesús, pero podemos hacer algo mejor. Por medio de una oración podemos tocar el corazón de Dios. Pues la fe tiene una fuerza poderosa. Veamos otro ejemplo de fe en Génesis 22. Y solamente vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2. Pero le recomiendo que usted pueda leer toda esta historia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es sorprendente esta historia. Qué prueba tan difícil. Que Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, a su único hijo, al hijo de la promesa. ¿Por qué obedeció Abraham a Dios? Por fe. Así es, mis hermanos, porque confiaba plenamente en Él. Por eso le dijo a su hijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Abraham es el padre de la fe. Pero veamos en Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hay duda e incredulidad en nuestro corazón, a Dios no le agrada. Si tiene falta de fe, hermano, solo tenemos que pedírsela a Dios
y Dios nos la dará, pues la fe es un don de Dios. Por la fe, el cristiano se levanta. Por la fe, nos sobreponemos a las pruebas, a las dificultades, a todos los problemas. La fe nos da nuevas fuerzas para seguir adelante y para no desmayar. Dice en Hebreos 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña la palabra? Vivir por fe. Es vivir confiando en Dios. Claro que no será nada fácil. Habrá momentos en que podamos sentirnos angustiados, preocupados, demasiado cargados, porque somos carne. No importa cuántos problemas y necesidades tengas, lo grande e inmensas que puedan parecer. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Falta de trabajo? Pídele a Dios en oración y Dios abrirá puertas. Tenlo por seguro. ¿Falta de dinero? Cree en lo que dice su palabra. Él suplirá todas nuestras necesidades. Y te voy a dar un testimonio. En este tiempo de la pandemia, Dios me ha sorprendido grandemente. He pedido a Dios su bendición para mi mesa y para mi alacena. Dios tocando el corazón. En una ocasión unos hermanos nos trajeron fruta, leche y galletas. Esto es muy cierto lo que dice la palabra. Él suplirá todas nuestras necesidades. Puedo ver su bendición. Dios enviando bendición a mi mesa. Con comida, así es, mis hermanos, con comida, pan, tamales, arroz con leche, dulces, duraznos en almíbar, que tanto me gustan. Le platicaba a mi hija que tenía antojo de pastes. Fui a la tienda y no hubo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al día siguiente nos regalaron unos pastes. ¿Cómo no voy a creer en Dios? ¿Cómo no voy a vivir por fe? Así que doy gracias a Dios por cada bendición y le pido a Dios que bendiga grandemente a quien es sensible a su llamado y a lo que Dios pone. Bueno, ese es el testimonio. Necesidad física. ¿Cuántas necesidades físicas podemos tener? Para los que no han escuchado el mensaje a donde di el testimonio, cómo Dios hace la obra, les platicaba que me caí y me lastimé la mano, la muñeca derecha. Me dolía bastante y para todo movimiento era grande el dolor y la molestia. Lo que hice fue buscar al médico de médicos. Le pedí que Él sanara mis huesos, que Él los fortaleciera, y es grande el poder de Dios. Así que usted no lo dude, porque Dios ha hecho la obra y Él ha sanado por completo, ya no hay dolor. Entonces podemos confiar en Él. En el matrimonio.
¿qué matrimonio no tiene problemas? Con el esposo o la esposa. Así que les aconsejo, no luchen en sus propias fuerzas, ni en su propia prudencia. Pídale a Dios y Él hará la obra. Él cambiará, Él transformará y Él hará mucho más abundantemente de lo que podemos imaginar o pensar. Con los hijos, así es, con los hijos también podemos tener problemas. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, ponerlos en manos de Dios y pedirle que Dios sea tocando sus corazones. Y Dios lo hará. Cualquier situación que tengamos, dice su palabra, que abogado tenemos. ¿Quién es? Jesucristo, el mejor abogado. Él nos defenderá. No estamos solos ni desamparados, hermanos, pues el Señor nos ha prometido: siempre te ayudaré. Y el Señor siempre cumple lo que promete. Si tienes fe, esta fe nos dará la paz. Por la fe podemos sentirnos tranquilos. La fe nos dará el descanso. Podemos confiar plenamente en Él. La fe nos da la seguridad, aun cuando no vemos lo que esperamos. Pero Dios tiene su tiempo exacto para cada necesidad. La fe nos da esperanza. Así que pídale a Dios esa fe, porque solo en Dios hay esperanza. Solo Él hace posible lo que es imposible para nosotros. Al principio de esta pandemia, que se tuvo que cerrar la iglesia, pedí el apoyo a los hermanos para seguir pagando la renta y los servicios. Pero ¿qué ha pasado? Y esto es muy triste, y sobre todo para mí, que soy la responsable y que tiene el compromiso de pagar. Pero la respuesta no ha sido positiva. Solo unos pocos han permanecido fieles a Dios. Por fe sigo rentando y por fe he visto el respaldo de Dios. He podido pagar la renta y todos los servicios solo porque Dios ha estado conmigo y yo sé que Él estará conmigo. He aprendido a depender plenamente de Él. Y le pido a Dios por todos, que los bendiga grandemente y que tenga misericordia de nosotros y que dé a cada uno la fe que necesita. Así que esta es la palabra y yo lo animo a que usted confíe plenamente en Él, porque Dios dice su palabra que Él estará con nosotros todos los días. Y así de esa manera aprenderemos a vivir
por fe. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, Señor, en la que nos has enseñado cómo podemos, Señor, aprender a vivir por fe, a confiar plenamente solamente en ti, Señor, no viendo las situaciones ni las circunstancias por difíciles que parezcan, sino viendo lo que no vemos, confiando en Dios solamente y creyendo que Él hará, porque al que cree, todo le será posible. Gracias te doy, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa, Señor, está sobre todos. Gracias porque he visto tu misericordia. Muchas gracias. Creo, Señor, que tú estás haciendo la obra y que tú harás mucho más de lo que yo creo. Sé que estás tocando corazones y sé que veré tu respuesta divina, Señor. Y te doy, Padre, las gracias, dándote a ti toda la gloria, la honra y el honor por todo lo que tú has hecho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hermanos, muchas gracias por ver este video. Deseo lo mejor para todos ustedes. Cuídense mucho y les pido que se suscriban, que le den un me gusta, que compartan este mensaje. Muchas bendiciones, que tengan un muy bonito día, que busquen al Señor en todo momento y que Dios los bendiga grandemente y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Esa montaña se moverá.